Muchas gracias, señora presidenta, y bienvenidos todos los invitados que nos acompañan en este pleno. Diputados, diputadas, me corresponde a mí fijar la posición de mi grupo respecto de la toma en consideración de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso Final de la Vida que nos presenta el Grupo Socialista. Y quisiera comenzar, antes de la valoración de la propia ley, haciendo algunas consideraciones generales que pienso nos permite conocer mejor la situación de partida, la situación real que ahora mismo se da en nuestra comunidad. Y por lo que ya adelanto, consideramos que es un avance y votaremos a favor de la toma en consideración, por lo tanto, de esta ley. Pues bien, al menos dos temas me parece importante tomar en consideración y de manera general. Sabemos, como se ha dicho, que varias comunidades autónomas, 7 creo, ya cuentan con una ley denominada popularmente como leyes de muerte digna. Pues bien, nuestra reflexión es que a pesar de esto y de todas ellas mejorar la situación en este proceso de final de la vida de las personas abocadas a la muerte, como todos estamos, por otra parte, no han supuesto verdaderamente grandes avances. Y al menos pensamos que es por dos cuestiones que pensamos y queremos y deseamos no se repitan con esta ley que muy probablemente, y a pesar de las enmiendas que en todo el proceso deliberativo haremos, terminaremos aprobando. Miren, sobre todo hay una de especial importancia y es la falta de voluntad política. Repito, a pesar de contar con una legislación que, de haberse promovido, habríamos ido cambiando la cultura que tenemos de rechazo a la propia muerte, de ese tabú que rodea a la muerte. Por eso nos referimos a que tenemos que superar y ser muy proactivos cuando contemos con legislación. Porque, miren, no tenemos ley de muerte digna en la Comunidad de Madrid, pero hay una legislación, hay un marco estatal, como es la Ley 41/2002 de autonomía del paciente, que ya dice expresamente y habla del derecho del paciente a decidir libremente entre las opciones clínicas disponibles y entre ellas a negarse a recibir tratamiento y a la obligación de todo profesional que interviene en la actividad asistencial, cumpliendo los deberes de información, documentación clínica, así como a respetar las voluntades cuando existan instrucciones previas. Y en Madrid también tenemos una legislación que ha podido permitir el difundir, por ejemplo, el testamento vital. Ir al registro también con facilidad. Es decir, que a pesar de la escasa en Madrid, leyes, algunas ya nos hubieran promovido, algunas habían podido promover lo que me refiero de, con voluntad política, haber cambiado la situación. ¿A qué situación, por ejemplo, me refiero? Miren ustedes, a la escasez de testamentos vitales hechos. En Cataluña hay una proporción de más de 7 personas por 1000 habitantes y en Madrid escasamente 2 por 1000 habitantes. Es decir, que si, repito, a pesar de no haber una ley de muerte digna, desde los poderes públicos, desde el Gobierno, en este caso del Partido Popular, se hubiera querido promover otro tipo de cultura
acerca del final de la vida, podríamos contar con mayor conocimiento por parte de la ciudadanía para poder hacer los testamentos vitales y por parte de los profesionales para llevar a cabo esa información de la que hablamos. Igualmente, señor consejero, y como se ha recordado por mi antecesor, ¿qué hemos hecho desde que en enero se aprobó la resolución en esta Cámara por los 4 grupos parlamentarios? Se han dado, lo conozco, algunos pasos, pero muy escasamente. Entonces, resumiendo, no solo necesitamos leyes para cambiar la cultura acerca de la muerte, necesitamos también voluntad política para llevarlas a cabo, desarrollarlas y vigilar que se cumplen. Segunda consideración que deseaba hacer. Miren, señorías, tengo que recordar que mientras que exista en el Código Penal el artículo 143.4, todas las leyes que aprobemos en las comunidades autónomas tienen esa limitación, tienen ese techo. Porque ¿qué dice el artículo 143? Pues que tipifica como delito causar o cooperar activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otra persona. Es decir, que mientras que exista este artículo del Código Penal, no se extrañen de los rechazos que se están dando y no se extrañen de todas las sentencias que están sufriendo en nuestro país muchas personas. Con lo cual, esto hay que tenerlo claro, no nos engañemos, o se deroga este artículo del Código Penal o no se lleva a cabo en muchas ocasiones la voluntad de nuestros pacientes. Y estamos hablando de un derecho, y ese derecho, repito e insisto, en muchas ocasiones no se garantiza mientras exista este artículo. Nos llama poderosamente la atención y además nos parece preocupante que, por ejemplo, el Ministerio Fiscal no tenga y no esté en sintonía con lo que es un clamor popular. Sí, porque lo que estamos exigiendo es que las leyes no vayan tan por detrás de las expectativas y necesidades de la población. Porque ¿qué opina la población respecto a esto? Y por eso digo que nos maravilla tanto celo del Ministerio Fiscal que en lugar de amenazar con el Código Penal, podían tener el mismo interés en la defensa de los derechos humanos, repito, que es a lo que nos referimos. Pues como decía, la ciudadanía reclama, y tenemos una muestra cuando hizo la encuesta el CIS en el año 2009, con todo rigor, que el 80% de la población encuestada, cuando se le preguntaba si estaban de acuerdo en evitar el dolor y el sufrimiento en el proceso final de la vida, hasta el 80% estaba de acuerdo. Pero es que si preguntábamos si estaban de acuerdo con que en la fase final del proceso de la vida ayudaran los profesionales sanitarios a morir evitando el dolor y el sufrimiento, los que se confesaban católicos, hasta el 60% estaban de acuerdo. Y si se confesaban ateos, el 87%. Luego, no estamos reclamando para unas minorías que tenga sensibilidad toda la judicatura, no. Estamos reclamando ir por delante de esas exigencias de los que decimos y las que decimos que representamos en esta Cámara. Pero bien, señorías, también llegado a este punto, tenemos que reconocer que tanto el Partido Popular
como el Partido Socialista, cuando han gobernado este país, este artículo lo habían podido cambiar. Lo habían podido cambiar y no sufrir ahora la situación de numerosas sentencias por su existencia. Pues bien, entrando ya en la propia ley, se dice que en la exposición de motivos la ley nace muy correctamente para proteger derechos, para regular los deberes de los profesionales, y aquí quería hacer un inciso y repetir, se habla de para ofrecerles guía y seguridad jurídica. Yo pienso que si sigue existiendo, repito, la legislación que tenemos del Código Penal, no se ofrece ninguna seguridad jurídica o muy limitada a los profesionales sanitarios. Por no decir y extenderme en la modificación que se ha tenido a través de la Ley de Protección del Menor, que se cambió el año pasado, en el Gobierno de la Nación por el Partido Popular y que modificó la edad a la que los adolescentes podían expresar su consentimiento informado. Es decir, que ya no se recoge que con 16 y 17 años lo pueden hacer. O otro retroceso importante que introdujo, que si las personas no teníamos hecho el testamento vital y en el proceso final de la vida nos encontrábamos incapacitados, prevalece el criterio de los profesionales que les atienden. Y es un retroceso por mucho que intenten cambiarlo los familiares de esa persona como digo, al final de su vida. Se comenta también, y es razonable, lo de que existe, y por eso se lleva a cabo la ley, un gran consenso ético y jurídico consolidado, como pues para proponer esta ley. Yo creo que ahí habría que añadir, y mucho más, porque va mucho más allá, el consenso de la ciudadanía, como me acabo de referir. Indudablemente esta ley avanza en algunas novedades que quiero referirme a ella. Por ejemplo, de forma expresa se regula perfectamente los deberes de los profesionales, ¿no? De los profesionales sanitarios. Con lo cual ya no habrá dudas de la obligación que tenemos de informar a nuestros pacientes. Yo creo que esto, cuando digo, en todo el transcurso que luego tenga en ponencia la ley, tendremos que mejorar porque pensamos que habría que hacerlo quizá con mayor antelación, dar esa información que ahora se hace. Ahora se hace de forma muy escasa y casi cuando la gente ve que se acerca ese proceso final en su vida. Pues bien, yo pienso que aquí tiene que jugar un papel muy importante los centros de salud, todo lo que es el primer nivel asistencial de la atención primaria. Y son, yo pienso, que sus profesionales, el personal de enfermería y el personal médico de familia, quien conoce mejor a sus pacientes y quien deben de estar ahí en primera línea, facilitando y promoviendo, en definitiva, el testamento vital. Y aprovecharemos para, si esto se introduce, que de manera automática conste en la historia clínica. Nos parece que eso tiene que ser un adelanto y enlazo con otra de las obligatoriedades a las que tenemos los profesionales sanitarios, que es a consultar el registro, por supuesto, para conocer ese testamento vital o instrucciones previas que, por otra parte, estamos obligados a respetarlo. También es un adelanto pensar en que no solo hay un médico, un profesional,
responsable de hacer esta consulta en el registro, sino la obligatoriedad es del conjunto del equipo. Termine, señoría. Bueno, muchas gracias, me acaba el tiempo.